Marido le cortó el cabello como castigo frente a su familia. Pero el destino lo humilló como nunca. Marina Jiménez tenía 22 años y un corazón lleno de ilusiones. Hija de una costurera viuda, había crecido entre telas humildes, canciones románticas que escuchaba en la radio vieja de su madre y el sueño de un día encontrar a alguien que la amara más allá de su origen. Su rostro, de una belleza natural y serena, tenía ese brillo que no se compraba con dinero, la luz de la bondad. Vivía en un pequeño pueblo en las afueras de San Miguel de Allende, donde todos se conocían, donde los rumores corrían más rápido que el viento y donde el apellido de una persona valía más que su alma. Allí, Marina era vista con respeto pero con distancia. Muchos la admiraban en silencio, otros la despreciaban por su humildad. Fue en una feria del pueblo, entre luces de colores y música de mariachi, que conoció a Esteban de la Vega. Él era la encarnación del sueño imposible, alto, de sonrisa fácil y ojos oscuros que brillaban como promesas. Vestía con elegancia y hablaba con un aire de superioridad que, lejos de espantarla, la deslumbró. Dijo que era empresario, que estaba en el pueblo por negocios, pero que desde el primer momento en que la vio, supo que ella era distinta a todas. Lo que Marina no sabía, y que el destino le revelaría tarde, es que Esteban no la había visto por casualidad. Había llegado a ese pueblo con una misión clara, enviada por su madre, doña Úrsula, una mujer despiadada y manipuladora que escondía bajo vestidos de terciopelo un corazón lleno de ambición. El padre biológico de Marina, Joaquín Altamirano, había sido un empresario muy poderoso en la capital. Dueño de propiedades, terrenos y una fortuna secreta en oro, había desaparecido hacía más de 15 años en circunstancias jamás aclaradas. Nadie supo que fue de él. Su familia creía que había huido con otra mujer. Su esposa, la madre de Marina, jamás habló del tema. Pero la verdad era mucho más oscura. Joaquín había descubierto un fraude millonario cometido por sus socios, entre ellos, el padre de Esteban. Úrsula, al enterarse que Joaquín había dejado una parte de su fortuna a una niña ilegítima, una tal Marina Jiménez, urdió un plan. Haría que su hijo se casara con ella. Así, tendrían acceso legal a los bienes ocultos que pronto serían liberados por una cláusula del testamento que estaba a punto de activarse tras 15 años de inactividad. Esteban aceptó a regañadientes. Para él, una muchacha de campo no era más que una distracción. Pero su madre sabía cómo manipularlo, le prometió poder, independencia y venganza por la ruina que Joaquín había causado a su familia. Durante semanas, Esteban cortejó a Marina con flores, promesas y palabras dulces que no sentía. La invitaba a pasear, le hablaba del futuro, le preguntaba por sus sueños como si de verdad le importaran. Y ella, ingenua, cayó rendida. En su inocencia, nunca imaginó que alguien pudiera jugar con el amor de esa manera. La madre de Marina, Clara, desconfiaba. Decía que algo en los ojos de Esteban le daba miedo. Pero Marina, cegada por la emoción, no escuchó advertencias. En menos de 3 meses, aceptó casarse con él. La boda fue sencilla, celebrada en la iglesia del pueblo, pero Marina nunca había sido tan feliz. Llevaba un vestido que ella misma cosió con encaje antiguo, flores blancas en el cabello, y una sonrisa que iluminaba cada rincón de la capilla. Esteban, en cambio, tenía la mirada distante. Fingía ternura, pero por dentro solo contaba los días para que el testamento liberara los bienes ocultos. Al terminar la ceremonia, doña Úrsula, que había llegado desde la capital solo para observar la unión, se acercó a Marina. La miró de arriba abajo con desprecio y dijo: «Ahora eres de los de la Vega, pero eso no te hace una de nosotros». Fue la primera puñalada. Marina no entendió el veneno detrás de esas palabras, pero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esteban tomó su mano, la sonrió para las cámaras del pueblo y la llevó en coche a su nueva casa en la ciudad, donde todo cambiaría. Los primeros días del matrimonio fueron dulces, aunque breves. Esteban se mostraba cariñoso, atento, incluso protector. Marina pensaba que estaba viviendo un cuento de hadas. Pero pronto, el príncipe comenzó a mostrar su verdadero rostro. Comenzó con cosas pequeñas, le decía qué ropa ponerse, criticaba su manera de hablar, se burlaba de su entusiasmo.
Luego vinieron las restricciones, no podía salir sola, no podía ver a sus amigas del pueblo, no debía hablar con hombres en la calle. Y cada vez que Marina preguntaba por qué, él respondía, porque eres mi esposa. Porque te estoy cuidando. Marina empezaba a sentir una opresión en el pecho. Su hogar ya no era un refugio, sino una jaula dorada. Una noche, Esteban recibió una llamada de su madre. Marina, que pasaba cerca, escuchó parte de la conversación. Sí, mamá. Ya falta poco. Pronto será nuestra. Lo firmará sin saber lo que hace. Confía en mí. Marina no entendía del todo. Pensó que hablaba de negocios. No podía imaginar que hablaban de ella. Días después, Esteban le presentó unos documentos. Le dijo que eran asuntos de familia, una herencia antigua que debía regularizarse. Marina firmó sin leer, confiando en el hombre que amaba. Aquella firma cambió su destino para siempre. A partir de ese momento, el trato de Esteban cambió radicalmente. Se volvió frío, distante. Dormía en otra habitación. Cuando ella le preguntaba qué pasaba, él respondía con indiferencia, nada. Supongo que ya te aburriste de jugar a la esposa perfecta. Las palabras le dolieron como latigazos. Doña Úrsula se instaló en la casa bajo la excusa de ayudar con los negocios. Pero su verdadera intención era espiar y controlar. Desde su llegada, Marina sintió que ya no tenía ni un rincón propio. Sus movimientos eran vigilados, sus llamadas escuchadas y su intimidad invadida. Cada vez que Marina intentaba rebelarse, Esteban usaba su poder para manipularla. Le decía que estaba loca, que lo estaba decepcionando, que no era la mujer que él creyó haber conocido. Marina comenzó a perder peso, dejó de cantar, de reír, de soñar. Las paredes de su casa se volvieron grises, como su alma. Lo único que le daba algo de consuelo era escribir en su diario. En esas páginas contaba lo que no se atrevía a decir en voz alta. Y allí, escribió una frase que se repetiría muchas veces en esta historia: si este es el amor que me prometieron, prefiero el olvido. El capítulo se cierra con una escena cargada de simbolismo. Marina, sola en la noche, camina por la casa en penumbras. Toca con los dedos las paredes frías. Se detiene frente al espejo. Observa su reflejo. Ya no se reconoce. Una lágrima cae. Y en el fondo, la voz de Doña Úrsula, desde el pasillo: las ilusiones son para las tontas. Desde el primer día en la mansión de la Vega, Marina sintió que algo en ese lugar la observaba. No eran los retratos oscuros que colgaban de los muros, ni los pasillos alfombrados en tonos vino, ni los muebles antiguos que rechinaban con el paso del tiempo. Era algo más profundo. Un frío en el pecho. Un presentimiento que no podía explicar. Doña Úrsula de la Vega no esperó más de unas horas después de la boda para instalarse en la casa bajo el pretexto de acompañar a los recién casados en su nueva etapa. Nadie le preguntó, nadie se atrevió a impedirlo. Y Marina, aún ingenua, creyó que la mujer solo necesitaba compañía. Pero Doña Úrsula no vino a compartir. Vino a poseer. La primera noche, Marina quiso preparar la cena. Era una costumbre que tenía desde niña, cocinar con cariño para los suyos. Pero Úrsula se le acercó por detrás, como una sombra silenciosa, y le dijo con un tono que helaba la sangre: las esposas de los de la Vega no cocinan. Observan. Callan. Y obedecen. Marina intentó sonreír, disimular la incomodidad, pensar que solo era una mujer de carácter fuerte. Pero esa fue la primera de muchas frases que empezarían a enterrarla lentamente en una tumba emocional. En los días siguientes, Úrsula comenzó a tomar control de todo. Reorganizó la casa, despidió al personal que Marina apenas comenzaba a conocer, cambió los muebles, incluso prohibió que Marina decorara su propia habitación. Cuando Marina protestó tímidamente, Úrsula solo levantó una ceja y dijo: ¿tú crees que esto es tuyo, niña? Estás aquí por mi generosidad. Si fuera por mí, ni habrías cruzado la reja. Esteban, lejos de defenderla, guardaba silencio. Se mantenía ausente, pasaba largas horas en la oficina, y cuando regresaba, apenas la miraba.
Marina empezó a sentirse invisible. Un día, mientras Marina tendía la ropa en el jardín, se le acercó Clara, una empleada nueva, joven y sonriente, que le ofreció ayuda. Marina sonrió con gratitud. Era la primera persona que le hablaba con amabilidad en semanas. Pero no pasaron ni 2 horas cuando Úrsula irrumpió en la lavandería y le gritó a Clara con una furia desproporcionada: «Tú no viniste a hacer amigas, muchachita. Viniste a trabajar. Y tú, Marina, no necesitas criadas que te soben el ego». Clara fue despedida al día siguiente. Marina entendió entonces que estaba completamente sola. Las humillaciones se volvieron rutina. Úrsula le corregía el modo de hablar frente a los demás. Le decía que su voz era demasiado común, que sus modales eran de sirvienta. Le quitaba la palabra en las cenas, corregía su postura, criticaba su ropa. Pero lo peor era la manipulación. Úrsula sabía cómo envenenar lentamente el alma de una persona. Lo hacía en silencio, con una palabra aquí, una insinuación allá. Empezó a hacerle creer a Esteban que Marina era una interesada, que se había casado con él por su dinero, que se hacía la víctima para ganar simpatía. Incluso insinuó que Marina aún pensaba en algún amorcito del pueblo. Esteban, poco a poco, comenzó a endurecerse. Ya no besaba a Marina. Ya no la abrazaba. Si ella intentaba acercarse, él se apartaba. «No tengo tiempo para juegos», decía con frialdad. «Ya no eres una niña». Una noche, Marina se encerró en el baño y lloró hasta quedarse dormida en el suelo de mármol. Despertó con el rostro húmedo, la piel pegada al frío, y un pensamiento que la atravesó como un rayo: ¿esto es lo que me espera para siempre? Intentó hablar con Esteban. Le rogó que la escuchara. Le dijo que se sentía sola, que necesitaba su apoyo, que no entendía por qué todo había cambiado tan rápido. Él la miró con frialdad, con un rastro de fastidio en el rostro, y respondió: «Quizá lo nuestro fue un error. Pero ya es tarde para volver atrás». Marina sintió que su corazón se partía en pedazos. Para entonces, ya no salía de casa. Úrsula había prohibido que tuviera amigas, que saliera sin permiso, que hiciera llamadas sin supervisión. Incluso le confiscó el celular, alegando que una señora decente no andaba pegada al teléfono como una adolescente. Las paredes de la casa se convirtieron en una cárcel. Y ella, en una prisionera sin voz. Lo más devastador fue cuando recibió una carta de su madre, Clara. Marina la leyó en secreto, en el baño, con lágrimas cayendo sobre el papel. Su madre le preguntaba si era feliz, si necesitaba algo, si debía ir por ella. Pero Marina, rota por dentro, no respondió. No quería preocuparla. No quería admitir que se había equivocado. Esa noche, al mirarse al espejo, apenas se reconocía. Sus ojos ya no brillaban. Su piel estaba pálida, su cabello apagado. Lo único que seguía intacto era su alma, aunque empezaba a resquebrajarse. En la cúspide de la manipulación, doña Úrsula ideó una nueva forma de tortura: hacerla creer que sufría de una enfermedad mental. Contrató a un psiquiatra corrupto que diagnosticó a Marina con histeria emocional y le recetó medicamentos que la aturdían, la volvían lenta, la desorientaban. «Solo es para ayudarte a estar más tranquila», le decía Úrsula, con su voz venenosa. Y Marina, agotada de luchar, empezó a tomarlos. Sus días se volvieron bruma. A veces no sabía si era de noche o de día. Caminaba como una sombra por los pasillos, olvidaba lo que decía, lloraba sin saber por qué. Pero el corazón de Marina, aunque débil, aún latía. Un día, mientras limpiaba un cajón en busca de un pañuelo, encontró algo que cambiaría el rumbo de su vida: una carta vieja, firmada por su padre biológico, Joaquín Altamirano. Estaba dirigida a su madre, Clara, y hablaba de Marina como: «Mi única hija legítima, heredará de todo lo que tengo». Decía que temía por su vida, que había descubierto algo terrible, que debía proteger a Marina de quienes querían usarla. El papel temblaba en las manos de Marina. Lloró, gritó, cayó de rodillas. Su padre no la había abandonado. Lo habían silenciado. La habían engañado. Y comprendió, en ese instante, que su vida no era lo que creía. Que su matrimonio era una farsa.
Que su esposo era parte del complot. Que la mujer que vivía bajo su techo era su enemiga más peligrosa. Ese día, Marina dejó de ser niña. Ese día nació en ella una fuerza nueva. El amanecer en la casa de los de la Vega no traía luz. Aunque el sol se filtraba tímidamente por los ventanales altos, las sombras parecían más densas con cada nuevo día. Para Marina, cada mañana era más difícil encontrar razones para levantarse. Pero lo hacía. Con el poco amor propio que le quedaba, con el recuerdo de su madre aún en el pecho, con la fe de que tal vez Esteban, su esposo, recordara por un instante lo que alguna vez fue entre ellos, aunque nunca hubiera sido real. Pero el corazón de una mujer enamorada siempre quiere creer. Esa mañana, Marina se encontraba en el invernadero, el único lugar que le permitía respirar. Rodeada de plantas que cuidaba con devoción, intentaba encontrar algo de calma mientras el murmullo de la casa seguía con su rutina venenosa. Fue ahí donde, por primera vez en meses, se sintió verdaderamente viva al ver una figura acercarse, Darío. Darío Ortega, su amigo de la infancia, su compañero de juegos cuando la vida todavía era inocente. Hacía años que no lo veía. Al principio pensó que estaba alucinando. Pero no. Era él. Alto, con los mismos ojos nobles de siempre, aunque ahora cargaban una tristeza que no había tenido antes. ¿Marina? Preguntó con voz suave. No puedo creer que seas tú. Marina corrió hacia él. Por primera vez en meses, sonrió sin fingir. Lo abrazó, un abrazo largo, lleno de añoranza, de alivio, de recuerdos. Un abrazo que bastó para que las paredes invisibles de su prisión emocional se agrietaran. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en lo alto de la escalera, oculta entre las cortinas, estaba doña Úrsula. Observando. Midiendo. Maquinando. Horas más tarde, Esteban recibió un sobre anónimo. En su interior, 2 fotografías. Una mostraba a Marina en los brazos de Darío. La otra, más borrosa, los mostraba caminando muy juntos por el jardín. La nota, escrita a máquina, decía: mientras tú trabajas, tu esposa se consuela con otro. Esteban, impulsivo, orgulloso y profundamente inseguro, sintió como la sangre se le hervía. No pensó. No preguntó. No buscó una explicación. Solo permitió que su ego herido dictara la sentencia. Ella lo había traicionado. Esa misma noche, Marina fue llamada al despacho. Esteban no la miró a los ojos. En su lugar, arrojó las fotos sobre el escritorio. ¿Puedes explicarme esto?, dijo con voz tensa, contenida. Marina las miró confundida. Reconoció el momento exacto. Fue el instante en que había sentido algo de paz. Algo de calor humano. Pero no había pasado nada más. Es Darío, es un amigo. Me abrazó, eso es todo. Por Dios, Esteban, tú sabes que jamás te faltaría al respeto. Él golpeó el escritorio con fuerza. No me mientas. ¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que no me doy cuenta cuando me ven la cara? Marina se llevó las manos al rostro. No entendía qué estaba pasando. Las lágrimas brotaron como si le arrancaran el alma. Se arrodilló frente a él, le suplicó, le tomó las manos. Te juro por lo más sagrado que nunca, nunca te he engañado. Yo te amo, dijo con voz temblorosa. Esteban se apartó, lleno de rabia, caminó por la habitación como un león enjaulado, y salió sin decir nada más. Marina quedó en el suelo, sola, destrozada. Los días siguientes fueron un tormento. Esteban ya no solo la ignoraba, ahora la despreciaba. La trataba con un sarcasmo hiriente, como si fuera una extraña en su casa. Las miradas que antes la enamoraban ahora eran cuchillos. Úrsula, por su parte, se deleitaba con el dolor de Marina. La trataba como si fuera la amante de todos, como si cada gesto suyo fuera impuro. Hipócrita. Le dijo un día mientras Marina servía el desayuno. Te haces la santa, pero en el fondo eres como todas las mujeres de pueblo, fáciles y traicioneras. Marina no respondió. Ya no tenía fuerzas. Lo que no sabía era que todo había sido un montaje.
Las fotos habían sido tomadas por un investigador privado contratado por Úrsula, quien pagó a uno de los empleados para alterar las imágenes. Incluso preparó la bebida de Marina con una mezcla de somníferos ligeros que provocaron el desmayo que Darío atendió justo cuando las cámaras estaban grabando. Cada pieza había sido colocada con precisión. Era una obra maestra de destrucción emocional. Un día, Marina volvió a encontrar a Darío. Le contó lo que estaba pasando. Le mostró las fotos. Él quedó horrorizado. Esto es un montaje, Marina. Tú estabas desmayada. Te juro que yo solo traté de ayudarte. Ella lo sabía. Lo sentía. Pero Esteban no quería oír razones. Lo más doloroso fue cuando Esteban, frente a varios empleados, dijo en voz alta: mi esposa es tan buena actriz, que casi me convence de que era digna. Marina sintió un nudo en la garganta. Quiso correr, gritar, desaparecer. Una noche, mientras lloraba en su habitación, escuchó a Esteban gritar por teléfono. Fue a escondidas hasta la puerta y escuchó: no me importa lo que diga. Ella afirmó: todo ya está a mi nombre. ¿Qué si me engañó o no? Eso es lo de menos. Ahora no tiene nada. Marina retrocedió como si le hubieran disparado. Sus piernas fallaron. Cayó sentada. Todo estaba claro. Él nunca la había amado. Nunca. Todo había sido un plan. Y aún así, su corazón dolía. Porque amar a quien no te ama es morir despierto. El capítulo termina con Marina en su cama, abrazando una almohada como si fuera un escudo. Afuera, una tormenta azota la ciudad. Y en su diario, escribe con manos temblorosas: ya no me quedan lágrimas. Solo un vacío que grita en silencio. Era el primer aniversario de bodas de Marina y Esteban. Un año desde que ella, vestida de blanco y con los ojos llenos de esperanza, había dicho sí, acepto, creyendo en un amor que nunca existió. En la mansión de La Vega se preparaba una celebración a lo grande. Invitados de la alta sociedad, empresarios influyentes, políticos, rostros conocidos de los medios. Era el evento del mes. Todo debía ser perfecto. Pero nada estaba bien en el corazón de Marina. Desde hacía semanas vivía entre silencios afilados, miradas frías y una soledad brutal. Esteban no la tocaba, no la besaba, no la miraba más que con desprecio. Y Úrsula, siempre al acecho, seguía sembrando el veneno con la destreza de una víbora vieja y venenosa. A Marina ya no le quedaban lágrimas, pero sí algo mucho peor: la sensación de vacío. Como si la hubieran vaciado por dentro, como si cada día se desvaneciera un poco más. Aún así, se levantó ese día, se maquilló con manos temblorosas, se colocó un vestido azul que le recordaba sus años felices con su madre, y bajó las escaleras con la sonrisa ensayada que usaba para sobrevivir. Todos la miraban. Era hermosa. Elegante. Pero por dentro, se sentía como una flor marchita. Esteban la recibió con una expresión impenetrable. Le ofreció el brazo para entrar al salón. Nadie habría adivinado lo que estaba por venir. Ni siquiera ella. El evento avanzaba con discursos, brindis, música de cuerdas y felicitaciones hipócritas. Marina posaba para las fotos, fingía reírse, mientras dentro de sí gritaba por ayuda. Esteban se mostraba frío, cortés, distante. Marina sabía que algo no estaba bien. Podía sentirlo. Su respiración se aceleraba, su pecho se oprimía. A las 11 en punto de la noche, Esteban pidió silencio. Se subió al pequeño escenario decorado con rosas blancas y tomó el micrófono. Agradeció a todos por asistir. Habló de una noche para recordar. Y luego, con una sonrisa torcida, volteó a mirar a Marina. Y ya que estamos entre familia y amigos, dijo con voz serena, mientras el murmullo se apagaba, quiero hacerle un pequeño obsequio a mi adorada esposa. Algo que represente lo que ha significado este año para mí. Porque esta noche, también quiero revelar la verdad. Marina sintió un escalofrío. Porque durante todo este año, continuó Esteban, me he preguntado quién es realmente la mujer que duerme a mi lado. Me he preguntado si merece mi nombre, mi casa, mi confianza.
La tensión en el salón se podía cortar con un cuchillo. Algunos invitados intercambiaban miradas incómodas. Doña Úrsula, sentada al frente, sonreía apenas, satisfecha. Y después de investigar, después de ver con mis propios ojos lo que nunca quise creer, Esteban se giró, y uno de sus asistentes le entregó unas tijeras doradas, brillantes bajo la luz del salón. He decidido quitarle la máscara. Marina retrocedió un paso. Confundida. Asustada. Esteban, ¿qué haces? Él bajó del escenario. Se acercó a ella con pasos lentos, calculados. Nadie se atrevía a intervenir. Los teléfonos ya grababan. La tensión era insostenible. Esto es por mentirme. Por engañarme. Por manchar mi nombre, dijo, con una voz que no parecía humana. Esteban, por favor, basta. ¿Estás loco? ¿Locura? No. Locura es creer que una mujer como tú podía ser digna de mí. Y antes de que ella pudiera moverse, de que alguien reaccionara, él levantó el brazo y con una fuerza brutal le agarró el cabello. Marina gritó. Trató de soltarse. No. No hagas esto. Pero fue inútil. Con las tijeras, Esteban comenzó a cortar mechones de su melena castaña, uno tras otro. El sonido del metal desgarrando el cabello resonaba como cuchillas en el alma. Cada corte era una humillación. Cada mechón caído, un pedazo de su dignidad. La gente gritaba, unos grababan, otros observaban horrorizados. Nadie intervenía. Era como una escena sacada del infierno. Cuando terminó, Esteban la soltó. Marina cayó de rodillas, con el rostro cubierto de lágrimas y el cabello en el suelo. Una parte de ella había muerto allí. Frente a todos. Frente al mundo. Ahora sí, mírala. Esta es la verdadera Marina Jiménez. Esteban arrojó las tijeras al suelo y se marchó entre aplausos hipócritas de Úrsula. El salón quedó en un silencio sepulcral. Marina se quedó inmóvil. No podía respirar. No podía creer lo que acababa de pasar. Alguien le colocó un abrigo sobre los hombros. Era una mujer del servicio. La abrazó como si fuera su madre. Le susurró al oído, no estás sola, niña. No estás sola. Pero Marina ya no escuchaba. Esa noche, Marina se encerró en el baño. Se miró en el espejo. No reconoció a la mujer frente a ella. Las tijeras le habían quitado más que el cabello. Le habían arrancado el alma. Tomó su diario y escribió con manos temblorosas, hoy ya no soy. Hoy me borraron. Pero si alguna vez renazco, el mundo me va a conocer. Y cerró los ojos. Y lloró. Y en su llanto, nació la semilla de la venganza. Marina se despertó en una cama desconocida. El colchón era viejo pero cómodo. Las sábanas olían a lavanda. El techo, de madera oscura, estaba cubierto por vigas gruesas, como las de las casas antiguas de campo. La luz entraba suave por una ventana sin cortinas, y las aves cantaban como si quisieran despertarla con ternura. Durante un instante, pensó que todo había sido un mal sueño. Pero al intentar incorporarse, el dolor en su cuello, el ardor en sus mejillas, el escozor en el cuero cabelludo donde antes estaba su cabello, todo volvió como una ola cruel. Estaba viva, sí. Pero no era la misma. La puerta se abrió con un chirrido suave y apareció una mujer de rostro sereno, piel canela, cabello blanco recogido en un moño, y ojos intensamente familiares. Hola, Marina, dijo con voz temblorosa, conteniendo las lágrimas. Soy Lucrecia. Soy tu tía. Marina apenas pudo asentir. Nunca había oído hablar de ella. Su madre jamás la había mencionado. Pero en ese momento, esas palabras fueron como un bálsamo. Una presencia cálida. Un cuerpo cercano que no quería dañarla. Lucrecia se sentó a su lado y le tomó la mano. Te encontraron tirada a las afueras del pueblo, inconsciente. Tenías el vestido manchado, la mirada vacía. Te traje aquí porque no podía permitir que terminaras olvidada como tu padre. El corazón de Marina dio un vuelco.
¿Mi padre? Lucrecia respiró hondo. Marina, tu papá nunca te abandonó. No huyó. No fue un cobarde. Él fue víctima de una traición. Y ahora, todo empieza a salir a la luz. Durante días, Marina se recuperó físicamente, pero el alma tardaba más en sanar. Las noches las pasaba en vela, sentada frente al fuego, con la mente invadida por voces, recuerdos, traiciones. Lucrecia le contó la historia que jamás le habían revelado. Joaquín Altamirano, su padre biológico, fue un hombre justo y trabajador. Dueño de varias propiedades, había sido socio del padre de Esteban en negocios inmobiliarios. Pero cuando descubrió irregularidades en las cuentas, quiso denunciarlo. En ese momento, desapareció. Su cuerpo nunca fue encontrado. Su testamento fue sellado. Y una cláusula estipulaba que si su hija ilegítima, Marina, no reclamaba su parte al cumplir 25 años, los bienes pasarían automáticamente a sus socios. Quedaban apenas 3 años. Y Úrsula lo sabía. Marina, al principio, no quería escuchar más. Su alma estaba hecha pedazos. Pero Lucrecia le habló con dulzura. Le dio espacio. Le cocinó como una madre. Le leyó poemas. Y cuando Marina estuvo lista, le entregó una caja de madera con doble fondo. Dentro, estaban cartas. Decenas. Todas escritas por Joaquín para Clara, la madre de Marina. Había una, en particular, que Marina leyó hasta que sus lágrimas borraron la tinta: si algo me pasa, no permitas que nuestra hija viva una vida vacía. Ella es mi luz. Protege su corazón. Y dile que su apellido no la define, que el oro no vale nada si no hay amor. Díselo, Clara. Díselo cada día. Marina abrazó esa carta como si fuera su padre en persona. Por primera vez en meses, lloró de verdad. No por dolor, sino por amor. Los días siguientes estuvieron llenos de revelaciones. Lucrecia había guardado documentos que probaban las maniobras financieras que involucraban a los de la Vega. Contratos firmados con letras falsas, terrenos vendidos a nombre de terceros, transferencias ocultas. Marina comprendió que todo había sido orquestado desde antes de su nacimiento. Que era solo una pieza más en el ajedrez de la avaricia. Pero también entendió algo más profundo. Ella no era débil. La habían hecho creerlo. Se levantó una mañana, se miró en el espejo, se tocó el cabello cortado que empezaba a crecer, y por primera vez en mucho tiempo, se sonrió a sí misma. No estaba acabada. Aún no. Una mañana, Lucrecia le dijo: necesitas recuperar tu nombre. Tu voz. Tu vida. Y eso empieza por conocer a alguien que nunca dejó de buscarte. Fue entonces que Darío regresó a la historia. Al verlo, Marina sintió una mezcla de dolor, ternura y vergüenza. Pero él, con el rostro lleno de compasión, solo le dijo: estoy aquí. Siempre estuve. No tienes que decir nada. Y ella rompió a llorar. Darío la ayudó a contactar a un abogado, a revisar los papeles del testamento, a reclamar legalmente lo que le pertenecía. Y en medio del proceso, descubrieron algo impactante: Marina, como heredera directa de Joaquín, tenía poder accionario mayoritario en una de las empresas más importantes del país. Una empresa que ahora estaba en manos de Esteban. Pero no por mucho tiempo. Marina volvió a la ciudad con el cabello corto, un nuevo brillo en los ojos y una determinación que cortaba el aire. No fue a buscar venganza. Fue a recuperar lo que le robaron. Su dignidad. Su identidad. Su historia. El cielo estaba gris cuando Marina volvió a poner un pie en la ciudad. Una llovizna suave empapaba los ventanales de la estación y la brisa traía el aroma del cemento húmedo, del movimiento, del ruido. Atrás había dejado los campos de su tía Lucrecia, donde la tierra curaba y los silencios abrigaban, pero también había dejado el dolor mudo, la humillación, el vacío. Ahora no era la misma. Ahora era otra. Los pasos de Marina eran firmes. Ya no caminaba con la cabeza agachada. Sus ojos, antes llenos de preguntas, estaban templados en respuestas. Llevaba un vestido sobrio,
elegante, que delineaba con dignidad su nueva silueta. El cabello, aunque corto, enmarcaba con poder su rostro. Y sus labios, antes temblorosos, ahora estaban cerrados en una línea decidida. A su lado, Darío sostenía una carpeta de cuero. Dentro, los documentos legales que acreditaban a Marina como la nueva socia mayoritaria del Grupo Altamirano, nombre original de la empresa que Esteban había usurpado y que ahora, por destino y justicia, volvía a manos de su legítima heredera. ¿Estás lista para enfrentarlo?, le preguntó Darío, deteniéndose frente al enorme edificio de cristal donde se definía el juego de poder. Marina alzó la mirada hacia el cielo encapotado. No vengo a enfrentar a nadie. Vengo a recuperar lo que es mío. La noticia de que una nueva accionista misteriosa había adquirido el 51% del grupo de La Vega se esparció como pólvora entre los pasillos de la empresa. Los rumores eran intensos. Nadie sabía quién era. ¿Un nuevo inversionista extranjero? ¿Una vieja familia con poder? ¿Alguien que quería comprar y destruir? Lo que no sabían era que el viento traía una cara conocida. Muy conocida. Y Esteban aún no lo sabía. A las 11 de la mañana, las puertas del salón de juntas se abrieron con estruendo. Todos los directivos estaban sentados. Esteban en la cabecera. Su corbata estaba perfectamente alineada, su sonrisa ensayada. No había perdido el encanto, pero su mirada ya no tenía el brillo de antes. Desde el escándalo público con Marina, su reputación se había tambaleado. Había rumores de abandono, de desconfianza interna. Su madre, doña Úrsula, estaba en cama, ya sin poder intervenir en nada. Señores, dijo Esteban al iniciar la reunión, como saben, se ha vendido un bloque mayoritario de acciones. Estamos aquí para conocer al nuevo socio. Un asistente abrió la puerta. Y entonces, los tacones de Marina resonaron como latigazos en el mármol. Su figura entró con la elegancia de una reina. Sus pasos no eran apresurados, no necesitaba correr. Cada movimiento era una declaración. Su sola presencia cortó el aire. Todos se quedaron en silencio. Esteban palideció. «Hola, Esteban», dijo Marina, con voz suave pero cortante como vidrio. «¿Extrañaste a tu esposa?». Lo que vino después fue poesía. Marina tomó asiento en la cabecera de la mesa. Sacó los documentos. Mostró los títulos de propiedad, el testamento de su padre, las transferencias bancarias. Todo. Impecable. Legal. Inevitable. Esteban, por primera vez, no tuvo nada que decir. «Quiero anunciar formalmente», dijo Marina al final de la presentación, «que a partir de hoy, esta empresa vuelve a llevar el nombre de mi padre. Altamirano Corporativo. Y que todos los contratos fraudulentos, las cuentas dobles y las inversiones ilícitas serán auditadas». Los socios aplaudieron. Varios se levantaron a estrechar su mano. Esteban solo miraba. No entendía cómo había llegado a ese momento. La niña que usó. La joven que humilló. La mujer que despreció. Ahora era su jefa. Al salir del edificio, los medios ya estaban esperándola. «Señorita Jiménez», gritaban, «¿es cierto que usted es la nueva presidenta del grupo?». ¿Qué le diría a su exesposo? Marina se detuvo frente a los micrófonos. «No vengo a vengarme. Vengo a devolverle el apellido Altamirano al lugar que merece. Y a demostrar que una mujer, incluso rota, puede reconstruirse y gobernar». Los aplausos estallaron. Las redes sociales explotaron. Marina se volvió tendencia mundial. Almohadilla Marina renace, almohadilla justicia para Marina, almohadilla la leona despierta en su antiguo hogar. Úrsula, postrada en su silla de ruedas, apretó los dientes al ver la transmisión en televisión. Una lágrima rodó por su mejilla inerte. Sabía que había perdido. Que la presa se había convertido en cazadora. Esteban, encerrado en su estudio, lanzó su copa contra la pared. Nadie acudió. Ya no tenía sirvientes. Ya no tenía aliados. Solo tenía su derrota. Marina volvió a casa de Lucrecia esa noche.
No necesitaba lujos. No quería mansiones. Solo paz. Encendió la chimenea y sacó su diario. Escribió con mano firme: hoy no lloré. Hoy no temblé. Hoy entré en la cueva del león y salí como reina. Aquel día en el corporativo Altamirano comenzó con una calma tan tensa que incluso los relojes parecían latir. Marina llevaba apenas una semana en el poder. El edificio, una vez frío y arrogante, ahora respiraba una energía distinta. Todo el personal la respetaba, no por miedo, sino por la dignidad que irradiaba. Cada paso que daba, cada orden que emitía, estaba impregnado de firmeza tranquila. Nadie imaginaba que, detrás de su tempel de acero, había un alma aún marcada por cicatrices profundas. Pero el pasado, como las sombras, siempre regresa. Esa mañana, un sobre sin remitente apareció en su escritorio. Sellado con cera negra. Dentro, un recorte de periódico viejo, amarillento, que hablaba de una joven desaparecida en Puebla hace más de 20 años. Y un nombre: Renata Salvatierra. A Marina le tembló la mano. Debajo del recorte, una nota escrita a mano: busca a Renata. Tu historia no está completa. Tampoco la de él. Mientras tanto, Esteban se encontraba en su departamento, solo, desorientado, bebiendo desde temprano. Llevaba días sin pisar la empresa. El golpe que le había dado Marina, verla sentada en su trono, portando el apellido que él intentó aplastar, lo había deshecho por dentro. Pero no solo era la derrota, era el miedo. Miedo a que alguien regresara. Ese alguien tenía nombre: Renata. Años atrás, Renata había sido el gran amor de Esteban. No el verdadero, porque él no era capaz de amar. Pero sí la mujer que lo desafió. Eran jóvenes, ambiciosos, peligrosos. Se conocieron en la universidad y juntos tramaron negocios turbios, extorsiones y fraudes. Ella era más brillante que él. Más cruel. Más calculadora. Pero cuando ella quedó embarazada, él la abandonó. La dejó sola, con una promesa rota y una cuenta congelada. Nunca conoció a su hijo. Nunca volvió a buscarla. Hasta ahora. Marina no tardó en rastrear a Renata. Contrató a un investigador privado. En 3 días, tenía una dirección. Una casa humilde, en las afueras de Guadalajara. El lugar estaba descuidado, las ventanas rotas, el jardín cubierto de maleza. Pero Renata estaba allí. Cuando Marina tocó la puerta, se abrió con un chirrido. Y ahí estaba ella. Alta. Delgada. De cabello negro como la noche. Los ojos verdes más intensos que Marina había visto jamás. No parecía una mujer derrotada. Era una fiera enjaulada. Así que, tú eres la famosa Marina, dijo Renata, con una media sonrisa. La esposa humillada. La heredera silenciosa. La leona que resucitó. Y tú, eres la mujer que Esteban destruyó antes que a mí, respondió Marina, sin rodeos. Ambas se miraron durante largos segundos. Después, Renata la invitó a pasar. Lo que siguió fue una conversación que cambió todo. Renata le contó lo que nadie sabía. Ella había tenido un hijo de Esteban. Un niño que murió con 5 años de leucemia. Esteban jamás lo supo. Porque cuando Renata trató de localizarlo, doña Úrsula la amenazó. Le dijo que si aparecía, la haría desaparecer. Y Renata huyó. Pero nunca perdonó. Y nunca olvidó. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó Marina, con los ojos enrojecidos. Renata la miró fijamente. Porque tú eres la única que puede destruirlo. Pero quiero ayudarte. No por ti. Por mí. Por mi hijo. Porque Esteban tiene más secretos. Secretos que ni tú ni el mundo conocen. Así comenzó una alianza impensable. Marina y Renata, 2 mujeres marcadas por el mismo hombre. 2 víctimas de un sistema podrido. Pero también 2 armas afiladas con sed de verdad. Empezaron a escarbar. Revisaron archivos de empresas fantasmas, nombres falsos, propiedades escondidas.
Y entonces lo descubrieron. Esteban no solo había estafado a Marina y manipulado a Renata. También estaba involucrado en la desaparición de Joaquín Altamirano, el padre de Marina. Y no solo eso. Había sido amante de otra mujer al mismo tiempo, la misma con la que el padre de Marina tuvo un romance en secreto. Todo estaba entrelazado. Una red de traiciones tan profunda que parecía novela, pero era real. Cuando Marina enfrentó a Esteban con lo que sabía, él estalló. No tienes pruebas. Todo esto es una venganza barata. Renata está loca. No. Gritó Marina. Lo único que está loco es que tú hayas creído que podías destruirnos a todas y salir ileso. Te equivocaste, Esteban. Te creíste invencible. Esteban temblaba. Sudaba. Por primera vez, se notaba quebrado. Vulnerable. Pequeño. Marina se acercó y le susurró al oído, te arrodillaste para destruirme. Ahora verás cómo es que una mujer se levanta. Y tú, caerás sin que yo tenga que tocarte. Renata, por su parte, volvió al escenario social como consultora legal del nuevo corporativo Altamirano. La noticia sacudió a los medios. Muchos la recordaban como la desaparecida, la novia maldita de Esteban. Su regreso causó escándalo. Pero Marina la defendió públicamente. Toda mujer tiene derecho a una segunda oportunidad, dijo Marina frente a los micrófonos. Incluso las que el sistema silenció. Renata bajó la mirada. Por primera vez en años, lloró en público. Esteban, ahora desprestigiado, acorralado, perdió aliados. Su fortuna fue congelada. Su imagen destruida. Su poder, evaporado. Pero su orgullo, aún respiraba. Y eso lo hacía peligroso. La ciudad amaneció en silencio ese día. El aire estaba inmóvil, como si el universo mismo contuviera la respiración. En la mansión de la Vega, una figura decrépita, encorvada y vencida, se sentaba sola frente a una ventana cubierta de polvo. Doña Úrsula, la mujer que en otro tiempo reinaba con puño de hierro, ahora era solo una sombra. Un fantasma que recorría los pasillos de una casa que ya no respondía a su voz. Y el silencio era su único testigo. Marina, por otro lado, no sabía que ese día iba a enfrentarse con el momento más inesperado de su vida. La llamada llegó a las 10:27 de la mañana. Era Beatriz, una antigua enfermera de la familia. Señorita Marina, disculpe que la moleste, pero, su suegra, algo le pasó. Se cayó. No puede moverse. No habla. Está viva, pero no reacciona. Por un segundo, Marina no supo qué sentir. ¿Miedo? ¿Rabia? ¿Compasión? La respuesta llegó sola, de ver. Porque si algo le había enseñado el dolor, era que no se convertía en justicia cuando se respondía con crueldad. Y si algo aún mantenía viva a Marina, era su dignidad moral. Voy para allá, respondió sin titubear. La encontró en el piso de mármol, junto a la escalera principal. Tirada, desaliñada, los ojos abiertos pero sin palabras. Su cuerpo temblaba ligeramente, un brazo torcido en una posición inhumana. La mujer que una vez fue invencible, ahora parecía una niña abandonada. Marina se arrodilló lentamente. Le rozó la mejilla. Doña Úrsula, susurró. Soy yo. Marina. Los ojos de Úrsula se movieron. Intentó articular algo. Solo salió un gemido ahogado. Fue entonces cuando Marina comprendió, había tenido un derrame cerebral. Estaba paralizada. Y muda. La cruel mujer que le había quitado todo, ahora no podía moverse. No podía insultar. No podía mandar. La justicia no llegó con gritos, sino con silencio. Los médicos confirmaron el diagnóstico. El daño es irreversible. La movilidad no volverá. Tal vez reconozca rostros, entienda palabras, pero nunca podrá hablar. Ni valerse por sí misma. ¿No tiene familia?, preguntó la doctora. Marina bajó la mirada. Solo a mí. Durante días, Marina se debatió entre el abandono y la compasión.
Recordaba cada palabra venenosa, cada noche llorando sola, cada golpe psicológico. Y ahora, esa mujer, necesitaba sus cuidados. Renata le dijo una noche, si la dejas sola, nadie podrá juzgarte. Se lo merece. La vida le está cobrando. No te culpes si no puedes perdonar. Darío, en cambio, le habló desde la esperanza, tal vez no puedas perdonar hoy, pero el corazón también se reconstruye desde los gestos más pequeños. Y entonces, un recuerdo vino a su mente, su madre, Clara, le decía cuando era niña. Nunca te conviertas en aquello que te hace daño. Ni siquiera para defenderte. La decisión la tomó sola. Se mudó de nuevo a la casa de la Vega. Ya no como esposa. No como víctima. Como dueña. Y cuidó de Úrsula. Contrató enfermeras, pero ella supervisaba todo. Le hablaba cada mañana, aunque no hubiera respuesta. Le leía libros. Le llevaba flores. Le hablaba de su padre, de lo que descubrió. A veces lloraba. A veces reía. Úrsula, muda y sin poder moverse, la escuchaba. Y una noche, entre lágrimas, Marina se quebró. ¿Sabe lo que me hizo? ¿Lo sabe? Me quitó mi juventud, mi fe, mi alegría. Me convirtió en un cascarón vacío. Y sin embargo, estoy aquí. Porque yo sí sé lo que es el amor, aunque usted me haya enseñado todo lo contrario. Los ojos de Úrsula brillaron con una lágrima solitaria. Fue la primera. Y la única. Pasaron los meses. Doña Úrsula fue apagándose lentamente. Nunca volvió a hablar. Pero cada día parecía mirar a Marina con una mezcla de dolor y arrepentimiento. El día de su muerte, Marina estaba junto a su cama. Le tomó la mano. Lo que usted me hizo, no lo merecía. Pero lo que yo le ofrezco hoy, usted tampoco lo merece. Sin embargo, se lo doy. Porque no soy como usted. Soy libre. Y la libertad comienza con el perdón. Úrsula cerró los ojos. Y no los volvió a abrir. Marina organizó un pequeño funeral. Nadie asistió, salvo Darío, Renata y Lucrecia. No hubo flores costosas, ni discursos hipócritas. Solo una caja sencilla, una cruz, y una carta que Marina colocó dentro del ataúd, me quitó todo. Y aún así, no logró quitarme mi humanidad. La tarde estaba teñida de un sol dorado cuando Marina recibió la primera carta de amor en años. No tenía sobre elegante ni tipografía de imprenta. Era manuscrita, con una caligrafía nerviosa, pero apasionada. El remitente, Darío. No me importa que ahora seas poderosa, ni que el mundo te aplauda. Yo te amé cuando eras una niña con trenzas y rodillas raspadas. Te amé cuando llorabas por las noches. Y aún hoy, te amo aunque no me mires. Marina cerró los ojos al leerla. Sintió que el suelo se volvía blando. Darío, su amigo de toda la vida. El único que la abrazó sin pedir nada. El que la defendió cuando el mundo la arrojó al suelo. Pero el amor no siempre es paz. Días después, en una gala benéfica organizada por la Fundación Esperanza, apareció Andrés Santibáñez, el nuevo abogado de Marina. Joven, elegante, de sonrisa calmada y mirada penetrante. Desde el primer momento que la saludó con ese tono sereno, Marina sintió algo que la descolocó. No era ternura. Era un incendio. Andrés no la halagaba. No la adulaba. Solo la observaba como si pudiera ver su alma. Y eso, la intimidaba más que cualquier amenaza. Durante semanas trabajaron juntos en la investigación del asesinato de su padre. Cada tarde encerrados en el mismo despacho, leyendo documentos, intercambiando silencios, rozando las manos. La tensión crecía. El deseo, también. Y una noche, ocurrió. Marina estaba sola en su oficina, revisando papeles. Llovía. Él llegó empapado, con una carpeta en la mano y un temblor en la voz. Lo encontré, dijo. El acta de transferencia firmada por Renata. Tu padre jamás se dio nada voluntariamente. Fue forzado. Marina sintió el corazón encogerse.
Pero lo que la sacudió más no fue el documento, fue su cercanía. Andrés dio un paso al frente. ¿Puedo preguntarte algo? Sí, susurró Marina, sin aliento. ¿Por qué no te permites ser amada? Ella no respondió. Él se acercó aún más. Porque si me dejaras, yo te amaría sin condiciones. Y entonces, la besó. Un beso lento, profundo, dolido. Ella no lo detuvo. Hasta que lo hizo. No puedo, dijo, con lágrimas en los ojos. No estoy lista. Aún me duele todo. Andrés la miró con respeto. No insistió. Solo se marchó. Esa noche, Marina escribió en su diario, Darío es mi raíz. Andrés, mi tormenta. Y yo, estoy partida. Al día siguiente, Darío apareció en su casa con una caja de madera tallada. Dentro, una fotografía de ellos cuando eran niños, corriendo en la plaza. Y una flor seca. Esta flor, le dijo, la arrancaste de un campo cuando teníamos 12 años. Dijiste que sería eterna. Lo fue. Porque desde entonces, te llevé en el corazón. Marina rompió en llanto. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me amas? Porque nunca dejaste de ser tú, Marina. Ni siquiera cuando el mundo te rompió. Durante días, Marina se debatió entre dos amores opuestos. Uno era historia. El otro, destino. Uno la hacía sentir protegida. El otro, viva. Y en medio del dilema, Lucrecia le dio el consejo más sabio: el verdadero amor, sobrina, no es el que te hace latir más fuerte. Es el que te ayuda a respirar cuando sientes que te ahogas. Entonces, pasó lo impensado. Andrés fue herido. Durante una investigación en campo, alguien le disparó desde un coche sin placas. La bala no fue mortal, pero rozó una arteria. Marina llegó al hospital justo a tiempo para verlo antes de entrar a cirugía. Él, débil, con la voz rota, le susurró: no me importa si nunca me amas. Solo quería protegerte. Marina tomó su mano. No te mueras, Andrés. Por favor, no ahora. Andrés sobrevivió. Pero ese susto la cambió. Esa noche, se sentó frente al mar. A solas. Pensó en Esteban. En el amor que una vez creyó tener. Pensó en Darío. En la paz que ofrecía. Pensó en Andrés. En el deseo incontrolable. Y escribió una última frase en su diario: ¿a quién ama una mujer cuando ha sido traicionada por el amor? Todo comenzó con una llamada anónima a la policía. Era de madrugada. El lago de Santa Rosa, a las afueras de la ciudad, dormía rodeado de neblina. Pero esa noche, la calma fue interrumpida por un hallazgo espeluznante: un cuerpo enredado entre raíces y algas, semienterrado en el lodo, con las manos atadas por un alambre oxidado. Junto al cadáver, envuelto en una tela, se encontraba un anillo de bodas con una inscripción desgastada: para siempre, Clara, J.A. Marina recibió la noticia mientras desayunaba. El café le temblaba entre los dedos cuando escuchó la voz del detective: señorita Altamirano, encontramos algo. Es posible que el cuerpo pertenezca a su padre. El mundo se detuvo. La taza cayó al suelo. Se hizo trizas. Como su alma. La escena en el lago era digna de un funeral inconcluso. Había cámaras, agentes forenses, medios. Y Marina, parada frente al horror, no lloraba. Solo temblaba. En sus ojos había fuego y hielo. Quiero hacer la identificación, dijo con voz quebrada. ¿Estás segura?, preguntó el forense. Es mi padre. Debo hacerlo. Le mostraron una fotografía. El rostro estaba irreconocible. Pero la estructura ósea, un viejo lunar bajo la oreja izquierda, y sobre todo, ese anillo, no dejaban dudas. Es él, susurró Marina, antes de desplomarse en los brazos de Darío. El hallazgo reabrió un caso archivado durante 16 años. El crimen de Joaquín Altamirano. Y con ello, todas las sospechas apuntaron a Esteban. Tenía acceso. Tenía motivos.
Se benefició con la desaparición. Y fue el último en verlo con vida, afirmó el fiscal en una entrevista televisiva. Marina, destrozada, no sabía qué pensar. ¿Esteban? ¿Capaz de matar? ¿Era eso posible? Pero entonces, una figura reapareció en la historia. Renata. Volvió del exilio emocional, más serena, más peligrosa, más decidida. No fue Esteban, dijo con seguridad a Marina. Fue yo. Marina palideció. ¿Qué estás diciendo? Renata bajó la mirada. Tu padre fue el único hombre que me amó sin condiciones. Pero cuando me enteré que tenía otra familia, me rompí. Quise enfrentarlo. Fuimos al lago. Discutimos. Él tropezó. Se golpeó la cabeza. No fue planeado. Pero, tampoco lo ayudé. Marina cayó de rodillas. El pasado se desmoronaba. ¿Por qué no dijiste nada? Porque doña Úrsula me ofreció silencio a cambio de dinero. Me chantajeó. Me hizo desaparecer. Fui cómplice de su podredumbre. La confesión fue grabada. Llevada al tribunal. Y el caso dio un giro inesperado. Esteban, que había sido arrestado preventivamente, fue liberado. Pero no celebró. Salió en silencio. Destruido. Humillado. Con el alma hecha cenizas. Y Marina tampoco se sintió mejor. Organizó un velorio íntimo para su padre. Solo las personas que lo amaron de verdad estaban presentes: Clara, Lucrecia, Darío, Andrés, Renata, que pidió perdón de rodillas, y los pocos empleados leales que aún no recordaban. El ataúd fue cubierto con tierra roja, como la que Joaquín amaba tocar con sus manos. Marina arrojó una rosa blanca y susurró: te busqué toda mi vida, papá. Y aunque ya no puedas abrazarme, ahora puedo dormir sabiendo que exististe. Que me amaste. Y que no estás solo. Las redes sociales estallaron. Almohadilla justicia para Joaquín, almohadilla el crimen del lago, almohadilla Marina no se detiene. La opinión pública volvió a volcarse a su favor. Pero ella no quería aplausos. Solo quería paz. Y esa paz no llegaba. Esa noche, en su casa, recibió una carta sin remitente. Solo decía: tu historia aún no ha terminado. La muerte de tu padre fue solo el primer acto. La verdad es más oscura de lo que imaginas. Desde que se confirmó la identidad del cuerpo hallado en el lago, el país entero mantuvo la respiración. Los titulares inundaban todos los noticieros: Marina Altamirano exige justicia por su padre asesinado. Renata Salvatierra será juzgada por homicidio. Esteban de la Vega, víctima o cómplice. La opinión pública estaba dividida. Algunos pedían la cárcel inmediata para Esteban. Otros exigían que Renata pagara con la misma moneda. Pero lo que nadie sabía era que, en ese juicio, la que más iba a sufrir era Marina. El juicio comenzó un lunes nublado, como si el cielo también presintiera que esa semana cambiaría vidas. Marina llegó vestida de negro. No por luto, sino por respeto. Su mirada era firme, pero no agresiva. No había odio en sus ojos. Solo una necesidad ardiente de verdad. La sala estaba abarrotada. Prensa, activistas, curiosos, enemigos. Esteban, sentado al lado de su abogado, no la miraba. Renata, esposada, temblaba visiblemente. Y en el estrado, la jueza Ramírez, una mujer conocida por no dejarse influenciar por la fama, abrió la audiencia con una frase que congeló a todos: aquí no se juzgan escándalos. Se juzga la verdad. Y la verdad, señores, tiene voz propia. La fiscalía comenzó presentando pruebas: el anillo, el acta de defunción, el testamento modificado en secreto, los informes financieros de las empresas ligadas a Esteban y Úrsula. Cada documento era una herida más que se abría frente al mundo. Cada testigo, una puñalada al pasado. Marina escuchaba con el alma rasgada, pero no se permitió llorar. Todavía no. El momento clave llegó al tercer día del juicio. Renata pidió la palabra. La jueza aceptó. Renata se levantó con dificultad.
Respiró profundo. Y comenzó: yo amé a Joaquín Altamirano. Lo amé de verdad. Pero no era perfecto. Cuando descubrí que tenía otra hija, sentí que mi mundo se derrumbaba. Lo confronté. Discutimos. Y sucedió. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Pero no lo maté con intención. Fue un accidente. Él cayó. Se golpeó. Sangraba. Yo tenía miedo. No supe qué hacer. Y entonces, ella apareció. ¿Quién?, preguntó la jueza. Doña Úrsula. Silencio. Ella me ofreció ayuda. Me prometió que me protegería. Que callaría todo si yo desaparecía. Me dio dinero. Me mandó lejos. Yo acepté, porque era cobarde. Porque no estaba lista para enfrentar la cárcel. Porque quería vivir. Renata rompió a llorar. Pero el remordimiento me persiguió cada noche. Me destruyó por dentro. Y lo peor fue ver cómo esa niña crecía sin saber quién era su padre. Marina, perdóname. No soy digna de pedirlo, pero, lo siento. Marina no dijo nada. Solo apretó el pañuelo entre los dedos hasta hacerlo trizas. El turno de Esteban llegó el último día. Todos esperaban un escándalo, una negación, un intento de victimizarse. Pero lo que sucedió fue muy distinto. Esteban se puso de pie. Caminó lentamente hasta el centro de la sala. Y habló. He sido muchas cosas: ambicioso, manipulador, cruel. Y hoy estoy aquí no como víctima, sino como testigo de mi propia decadencia. Nunca toqué a Joaquín. Nunca supe cómo murió hasta hace poco. Pero sí participé en el silencio. Sí me beneficié del engaño. Sí destruí a Marina con mi indiferencia, con mi ego, con mi cobardía. Me avergüenzo de lo que fui. Pausa. Y si hoy estoy libre, no es por justicia. Es por técnica. Porque los muertos no pueden hablar, y los pecadores como yo, a veces saben esconderse bien. Dirigió la mirada a Marina. Solo quiero que sepas que, aunque no me creas, te amé. A mi manera, rota. Pero lo hice. Y se sentó. El juicio concluyó con un fallo histórico. Renata fue condenada a 8 años de prisión por homicidio culposo, con atenuantes por confesión y colaboración. Esteban fue absuelto de cargos penales, pero el juez ordenó la apertura de una investigación civil por daño moral y fraude empresarial. Afuera, la gente esperaba expectante. Marina salió del juzgado rodeada de cámaras. Los periodistas le lanzaban preguntas. ¿Está satisfecha con el fallo? ¿Perdonará a Esteban? ¿Seguirá trabajando con Renata desde prisión? Ella solo alzó la voz una vez: hoy no se ganó un caso. Hoy se cerró una herida. Y eso vale más que cualquier sentencia. Esa noche, Marina regresó sola a casa. Se sentó frente a su chimenea, con el diario en el regazo. Y escribió: la justicia llegó. Pero el alma aún tiene que aprender a respirar sin rabia. Luego apagó la luz. Y durmió. Por primera vez en años. Habían pasado semanas desde la última audiencia. El juicio había terminado, la prensa se había retirado, las redes callaban. Pero dentro de Marina, el eco de todo lo vivido no encontraba reposo. Dormía poco. Soñaba con su padre. Despertaba entre lágrimas que no sabía de dónde venían. Por fuera, era la mujer más poderosa del país. Por dentro, era una niña buscando una despedida que nunca llegó. Una tarde, mientras organizaba unos papeles para la fundación, escuchó un timbre suave. Al abrir la puerta, no había nadie. Solo una caja de madera oscura con una nota escrita con tinta corrida: perdóname si esto llega tarde, pero lo llevaba guardado muy dentro. Sin remitente. Pero ella supo. Lo supo con un estremecimiento en la espalda. Entró con la caja entre las manos. La colocó sobre la mesa como si fuera un ataúd. Sus dedos temblaban al abrirla.
Dentro había una decena de sobres, cuidadosamente numerados, con letras inconfundibles, de Esteban para Marina junto a las cartas, un pequeño relicario. En su interior, un mechón de cabello de ella. El mismo que él había cortado, el día que la humilló. Respiró hondo. Abrió la primera carta. Marina, no sé si algún día leas esto. Si lo haces, probablemente ya me odias, y no te culpo. Pero quiero dejar algo claro desde el principio, lo que te escribo no es para limpiar mi nombre. Es solo para que sepas que, entre todo el veneno, hubo verdad. Te amé. De la peor manera, sí. Pero te amé. A medida que avanzaba entre las cartas, Marina sentía que cada palabra le atravesaba los huesos. Esteban le contaba cosas que jamás dijo en voz alta, su miedo a no estar a la altura. Su odio hacia Úrsula, su madre, por haberlo moldeado en frialdad. Sus celos hacia Darío, no solo por amor, sino porque Darío sabía cómo amar bien. Su arrepentimiento por la noche en que la cortó frente a todos, creí que con eso borraba tu dignidad y me borré a mí mismo. En la carta número 5, Esteban le confesaba que la había visto dormir muchas veces después de llorar, y que una noche escribió una canción sobre ella, aunque jamás se atrevió a tocarla. Tu llanto era una melodía que me perforaba el alma. Pero yo era demasiado cobarde para pedirte que me enseñaras a amar. En la última carta, escrita con letra trémula, decía, si estas palabras no sirven para nada, está bien. Pero si alguna parte de ti aún cree que fui algo más que un monstruo, te doy las gracias. Y si no, al menos que sepas que no me iré sin decirte esto, fuiste mi única verdad. Mi luz. Mi perdición y mi esperanza. Marina se quedó en silencio durante horas. No lloraba. No hablaba. Solo abrazaba las cartas como si fueran el último abrazo que nunca llegó. Días después, una vecina tocó a su puerta. Señorita Marina, el señor Esteban, está en el hospital público. Llegó solo. Tiene cirrosis. Muy avanzada. ¿Y qué quiere de mí? Preguntó con la voz seca. Nada. Solo dijo que no quería morirse sin saber si la caja le había llegado. Marina fue. No sabía por qué. Pero fue. Lo encontró pálido, casi irreconocible. Sin fuerza. Sin dignidad. Solo. Él la miró. Sonrió apenas. ¿Leíste? Ella no respondió. Se acercó lentamente. Nunca dejarás de ser lo que fuiste, le dijo. No me pidas que te ame. Ni siquiera que te perdone. Pero, te agradezco por escribir. Esteban cerró los ojos. Una lágrima rodó por su sien. Eso, basta. Gracias. Marina. Murió esa noche. Solo. Pero en paz. Marina organizó un entierro sencillo. Sin cámaras. Sin flores costosas. Solo una cruz de madera, un retrato de él con ella en una vieja fotografía, y las cartas, selladas, enterradas junto a él. Luego regresó a casa. Se sentó frente al mar. Y escribió en su diario, la herida sigue ahí. Pero ya no sangra. Ya no duele cuando respiro. Solo, recuerda. Y ese recuerdo, ya no me esclaviza. Todo el país esperaba el anuncio. Después del juicio, después del perdón, después de enterrar las heridas con la frente en alto. Marina tenía dos caminos frente a ella. Darío o Andrés. El amor seguro o la pasión inesperada. El pasado o el futuro. Los programas de televisión no hablaban de otra cosa. Las redes ardían, almohadilla Marina con Darío, almohadilla Marina y Andrés, almohadilla la leona elige hoy, pero Marina guardaba silencio. Ni una palabra. Una tarde, frente al mar, ese mar que tantas veces le limpió el alma, Marina se sentó con su diario entre las manos y escribió, siempre creí que amar era entregarse. Ahora entiendo que también puede ser elegirse. Darío la buscó. Con una rosa entre las manos. No quiero presionarte. Solo quería decirte que te esperaría otra vida entera si fuera necesario. Ella lo abrazó. Largo.
fuerte. Pero no dijo te amo. Solo le agradeció. Andrés también pidió verla. La citó en el café donde discutieron su primer caso. Tú me enseñaste que incluso la justicia más firme necesita corazón. No vine a pedirte nada, Marina. Solo quería que supieras que contigo, aprendí a no tener miedo de lo que siento. Ella lo besó en la mejilla. Y se fue. Sin mirar atrás. La decisión llegó como un relámpago suave una madrugada. Estaba sentada en su biblioteca, rodeada de libros, papeles y recuerdos. Lucrecia dormía. El mundo callaba. Y entonces lo supo. No se casaría con ninguno. Porque, por fin, quería casarse con ella misma. Organizó una ceremonia en un campo abierto. El mismo campo donde jugaba de niña. El mismo donde soñaba con que un príncipe la salvara. Ahora, sería ella quien se pondría la corona. Mandó invitaciones solo a quienes habían estado cuando la vida la partió: Lucrecia, Darío, Andrés, Renata, ya libre bajo libertad condicional, Beatriz la enfermera. Y un grupo de mujeres que habían sido víctimas de violencia y que ahora formaban parte de su fundación. Ninguna prensa. Ninguna cámara. Solo la vida. El aire. La verdad. El día de la ceremonia, Marina vistió de blanco. No por pureza. Por renacimiento. Caminó descalza entre flores silvestres. Frente a un espejo antiguo, colocó su anillo en la mano izquierda. Y leyó un voto que estremeció a todos: hoy me juro lealtad. Hoy me elijo. Con mis cicatrices, con mis errores, con mi pasado y mi porvenir. Hoy dejo de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Hoy me convierto en mi amor eterno. Y se abrazó a sí misma. Lloró. Y rió. Y todos aplaudieron de pie. Días después, Marina hizo un anuncio inesperado: adoptaría 5 niñas huérfanas, todas hijas de mujeres que habían perdido la vida en manos de sus parejas. No salvaré el mundo. Pero seré el mundo para ellas. La historia conmovió a toda la nación. Pasaron los años. Una mañana de primavera, mientras enseñaba a una de sus hijas a plantar un girasol, escuchó una voz familiar tras ella: ¿puedo ayudarte? Se giró. Era Darío. Con una niña de la mano. Ella se llama Esperanza, dijo con una sonrisa. Su madre murió antes de que pudiera nacer. Me la dejó con una carta, diciendo que sabía que yo sabría criarla con amor. Marina lo miró. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Lo invitó a entrar. No hubo propuesta formal. Ni cena elegante. Ni anillos. Solo 2 adultos cansados de guerras, dispuestos a criar a una nueva flor con las raíces más limpias. Meses después, la niña pronunció su primera palabra. No fue mamá. Ni papá. Fue Mar. Y Marina supo que todo había valido la pena. El sol caía sobre el horizonte como una corona de fuego cuando Marina descendió del auto. La alfombra roja no era para celebridades. Era para ella. Era el día del homenaje. La ciudad entera se había reunido en el Teatro Nacional para rendir tributo a su obra, su lucha, su legado. La Fundación Esperanza, la misma que ella había creado tras sus propias heridas, cumplía 10 años. Más de 1000 mujeres y niños habían sido rescatados gracias a su voz, a su historia. Y ahora, el mundo la llamaba la reina de las sobrevivientes. Vestida con un traje blanco con bordados dorados, caminaba con la espalda recta. Cada paso era un poema. Darío, a su lado, le sostenía la mano. Esperanza, la niña que criaban juntos, saltaba feliz entre las flores. La ovación fue inmediata. Marina. Gracias, Marina. Eres ejemplo de todas. Pero en la penumbra de un rincón del auditorio, un hombre de aspecto marchito, cubierto por un abrigo raído, observaba desde la sombra. Era Esteban. Viejo, débil, sin techo. Lo habían visto semanas antes pidiendo pan cerca del metro. Nadie más lo reconocía. Solo ella. Cuando su discurso comenzó, todos enmudecieron.
tomó el micrófono con suavidad, con esa calma que solo tienen las almas que ya lo han perdido todo y han sabido recuperarlo. Cuando tenía 20 años, creí que amar era rendirse. Después creí que el odio era fuerza. Luego descubrí que perdonar es la mayor forma de justicia que existe. Hoy estoy aquí no porque no me rompieron. Estoy aquí porque me reconstruí con cada pedazo que me dejaron. A todas las mujeres que me escuchan, no permitan que el dolor defina su historia. Tomen el lápiz y escriban su propio final. Lágrimas en el público. Cámaras captando cada segundo. Pero ella, desde el escenario, alzó la mirada. Y lo vio. A Esteban. Arrodillado entre la multitud, llorando en silencio. Él levantó la vista. Sus ojos ya no eran de soberbia. Eran de ceniza. Y con los labios secos, solo murmuró, perdón. Ella lo miró con la serenidad de quien ya no tiene cadenas. Te perdono, dijo sin micrófono. Solo para él. Pero nunca volverás a tocar mi vida. Él asintió, y con las últimas fuerzas que tenía, se arrodilló más aún, besó el suelo. Y su corazón, cansado y vencido, se detuvo. Murió así. En silencio. Sin aplausos. Sin redención pública. Pero en paz. Marina no lloró. Solo cerró los ojos, como si el ciclo de todas sus heridas se sellara con esa última escena. Al día siguiente, nadie reclamó el cuerpo de Esteban. Solo ella envió una cruz de madera sin nombre. En el ataúd, colocó una sola rosa blanca. Y un papel que decía, el destino no olvida. Pero yo ya no necesito venganza. Mi vida es mi justicia. Un mes después, la Fundación Esperanza inauguró su nueva sede. Llevaba el nombre de Joaquín Altamirano. En la entrada, un mural mostraba a una mujer de cabello corto, coronada con girasoles, alzando a una niña hacia el cielo. Era ella. Era Esperanza. Era la nueva historia. Y cada mañana, Marina despertaba con una taza de café, un beso de Darío en la frente y los pasos pequeños de su hija corriendo por la casa. Ya no soñaba con lo que perdió. Soñaba con lo que construía. La última frase de su diario decía, ya no necesito mirar atrás. La mujer que fui, me trajo hasta aquí. Y la mujer que soy, me llevará hasta donde el amor sea libre. Si esta historia tocó tu corazón, te hizo llorar, soñar o simplemente vivir cada emoción como si fuera tuya, déjanos tu comentario. Queremos saber qué parte te rompió el alma o te hizo renacer junto a Marina. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y compartir esta novela con alguien que ame las grandes historias de sufrimiento, amor y justicia. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más telenovelas que te lleguen directo al corazón.